Cuando hay desconfianza en la rama judicial, eso significa que hay una degradación institucional y una degradación social sumamente grande. Que los ciudadanos no puedan tener confianza en la administración de justicia porque piensen con buenas razones que sus decisiones obedecen o a falsos testigos o a sobornos o a clientelismo. Esto hace que la vida en la sociedad sea invivible y por tanto que es necesario rápidamente detectar cuáles son los factores que están actuando para removerlos. La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó para rendir declaratoria a la expresidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, por su presunta participación en el escándalo de las escuchas telefónicas conocidas como chuzadas en ese país. No necesitaba jamás vincularme con delincuentes en el Guamo. Toda la población del Guamo sabe que ahí no hay ningún hecho que se pueda comprobar. Muy buenas noches, estas son las noticias más importantes del día. El exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, el único sobreviviente de la masacre de 11 diputados secuestrados por las FARC, fue capturado esta noche por su presunta relación con el secuestro y muerte de sus compañeros de cautiverio. Hay un nuevo testigo contra el almirante Gabriel Arango Bachi. Asegura que vio al alto oficial recibiendo un soborno de $100.000. La mentira en el proceso judicial también ha sido utilizada como herramienta política para eliminar adversarios. Prueba de ello es Jesucristo. Fue perseguido por los fariseos, los rabinos, los escribas. Lo enjuiciaron en un proceso lleno de falsos testigos. En su momento, en la historia bíblica, se narra cómo jueces hacían política y políticos pretendían hacer justicia. Yo leí este libro con mucho cuidado y detenimiento. Me impresionó tanto el contenido que resolví escribir una crónica. Lo que me llamó la atención de este libro es la capacidad que tiene de analizar el tema sin opiniones personales. Este no es un libro de discursos sobre el tema de los falsos testigos. Este es un libro que enfrenta el tema con el terrible problema que ha generado para Colombia. Enriquece el libro, la segunda parte, con nuevos declarantes. Cuando usted ve que a los anteriores, a los de la primera parte, los de la edición anterior, a ellos se agregan ahora investigadores del FBI, expertos de la Fiscalía, incluso entendidos en la materia de los medios de comunicación, especialistas en ese caso, lo que hacen es enriquecer el contenido del libro. Los falsos testigos, considero, son el cáncer de la justicia colombiana. En esta época de estos años del 2000, nos hemos visto sometidos al sicariato moral. Yo viví un infierno tratando de convencer a un fiscal de que eso que estaban haciendo contra mí era una infamia. Yo quiero decir algo, usted no puede hablar, yo escúcheme, usted no tiene por qué maltratarme, usted no tiene por qué pegarme, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo. Y me dice, usted es una guerrillera y no sé qué. La repercusión es enorme, por cuanto la primera condición que yo ostentaba era la de ser senador de la República. Eso afectó al partido, al Congreso y mi vida personal y familiar. Desde el punto de vista moral, pues me expusieron como un trofeo de guerra, me presentaron ante el mundo entero como el peor criminal de la historia de Colombia. Mi honra y la de mi familia quedó por el suelo. Una serie de hechos irregulares que se dieron a conocer a la opinión pública a mediados de 2012 a través de un amplio cubrimiento mediático vinieron a poner en tela de juicio la labor de algunos fiscales y funcionarios de los cuerpos de investigación adscritos a la Fiscalía General de la Nación,
quienes habían adelantado actuaciones y tomando decisiones poco acertadas en casos judiciales de connotada relevancia. Los pinochos, los pastorcitos mentirosos que pretenden engañar a los jueces, es una preocupación no solo colombiana, sino latinoamericana. Más aún cuando se sufre o se padecen en democracias frágiles o débiles. Los 4 meses que estuve detenido en una prisión colombiana, mi familia sufrió muchísimo. Mi padre tuvo un preinfarto, mi madre tuvo un preinfarto, tuvieron que ser hospitalizados, no me enteré sino después que recuperé mi libertad. Las personas más cercanas evidentemente se les distorsionó toda la vida. La vida personal la ha afectado mucho. La depresión de mi mamá, por ejemplo, en la que vive una vieja de 77 años, es enorme. No sale de la casa, no quiere hablar con nadie. Mi esposa ha perdido la alegría, ya no, ¿sí? Muchas cosas, mis hijos igual. Sino que esas cosas no las sabe nadie, no tiene por qué andarlas comentando, pero el efecto ha sido terrible. Yo me maquillaba, me ponía flor, me iba muy bonita para las audiencias, porque quería salir bonita en las fotos. Y ellas llegaban, ¿cómo le fue? Y yo, sí, me tomé la foto. Y que se quedó riendo. Yo me reí. Y que van a volver a decir lo mismo, que ustedes ganan, no me importa. Porque esa sonrisa era para mi hijo. Esa sonrisa no era para nadie. Y si la gente quería decir que yo era la guerrillera más mala, que lo dijera. Pero era la sonrisa para mi hijo. Yo tenía que darle tranquilidad. Primero hubo pues el anuncio. Yo me enteré de la investigación, fue por la prensa. A las emisoras me llamaban, mire, le abrieron un proceso de investigación a las 5 de la mañana, a las 6, todo. Pero a mí no me habían dado ninguna comunicación oficial. Pero toda la prensa tenía el proceso de apertura de investigación que es reservado. Toda. Además, en el mismo proceso de reserva decían ellos ahí, señor magistrado, es que no me ha llegado la nevera, es que no me han entregado la estufa y es que además no voy a seguir declarando si no me trasladan. A los ojos de cualquier neófito se veía que estaban diciendo cosas para buscar beneficios. Yo creo que para cualquier ser humano, tenga vida pública o no la tenga, haya ejercido cargos de relevancia o no, estar involucrado dentro de una investigación penal es algo que mueve el piso, que definitivamente cambia. Yo tenía una carrera exitosa dentro de la Armada, iba con el grado de contraalmirante, me faltaban 6 meses para llegar a ser vicealmirante y de un momento a otro salgo de la institución en forma engañosa, salgo acusado como por tener vínculos con el narcotráfico, donde yo nunca en mi vida lo que hice fue combatirlos. Uno de los aspectos que más llama la atención en este fenómeno de los falsos testigos son los diversos ropajes con los que se ha vestido la figura y que no son más que un pálido reflejo de la difícil situación que actualmente atraviesa la administración de justicia en nuestro país. El problema real y de fondo debe necesariamente situarse en la apreciación del testimonio judicial por parte del juez. Los problemas que actualmente empañan a la Fiscalía General de la Nación parecen ser extrínsecos y estar más relacionados con la falta de recursos y la sobrecarga laboral que afrontan los funcionarios en el desarrollo de sus deberes que con casos de corrupción. El delito de falso testimonio puede definirse en los siguientes términos. A mí me dijeron, cuando usted demuestre, violando el principio de la presunción de inocencia, que no es su voz ni su nariz, lo dejamos libre. Yo demostré con dictámenes periciales del FBI, la policía judicial más reconocida del mundo, que no era ni mi voz ni mi nariz, pero no me dejaron libre porque en esa misma semana recaudaron 5 testimonios falsos que decían que Sigifredo López sí tenía que ver. Yo fui
acusada inicialmente de haberme visto involucrada dentro de unos actos delictivos. En otro caso, tristemente he sido víctima de una serie de testimonios falsos de personas que buscando toda clase de beneficios han ido a declarar en contra mía. En el caso mío, apareció una prueba, Reina, con una huella falsa que la misma fiscalía determinó que era falsa, y al mes de haber determinado eso, o a los 15 días de haber determinado eso, en la misma fiscalía aparecen 3 testigos falsos más, 3, con unos testimonios que no se sabe de dónde salieron, avalados por el mismo fiscal. Yo me acuerdo tanto que me cogía la cabeza y me decían, ellos dicen, socia, no socia, usted sí no, imagínese, recuerde que la periodista de la FARC, nosotros no tenemos ningún canal de televisión, nosotros no tenemos no sé qué, mire cómo es la vida, yo en 2 años y medio me voy, usted va a tener que estar acá, en ese momento no me habían condenado, como 40, 45 años, es que ese es el gobierno que ustedes tienen, esa es la justicia que ustedes tienen. Hemos conocido casos donde se manipulan incluso pruebas técnicas. De allí que la prueba técnica también tiene que ser sometida a todo el rigor científico y a todo el rigor de la tecnología, pero además de ello, de la apreciación probatoria, a las leyes de la lógica, a las leyes del conocimiento, a las reglas de la apreciación probatoria. Bueno, como hoy tenemos un sistema oral y el testigo tiene que ir al juicio oral a declarar directa y personalmente y puede ser sometido a 4 turnos de preguntas, ¿no? El interrogatorio, el contrainterrogatorio, el redirecto y un último turno. Es decir, se van turnando, interroga el que presenta el testigo, contrainterroga la contraparte, el redirecto lo hace nuevamente el que presentó el testigo y el último turno lo puede hacer el contrainterrogador o la contraparte. El primer filtro que se le hace a un testigo lo debe hacer la fiscalía, y a la fiscalía hay que exigirle toda la técnica y todo el profesionalismo del caso, dada la circunstancia de que no la tenga. Como en toda evidencia, que como en todo elemento material probatorio, el fiscal, el policía judicial y el juez deben hacer un estudio riguroso y un tamiz fuerte para establecer la evaluación de credibilidad de cada evidencia y cada elemento material probatorio, entre esos el testimonio. Se trata de un problema complicado, así a grosso modo en términos generales. Yo entiendo que con los principios básicos de libertad probatoria, en principio, debe existir la libertad de que se pruebe un caso mediante testimonios e incluso en el mejor de los sistemas posibles, y así es como funciona en el sistema adversarial anglosajón y ciertamente en Estados Unidos, es suficiente el testimonio de una persona, el testimonio de un testigo para fundamentar una condena. Tenemos el mismo problema en Estados Unidos que ustedes tienen aquí. En Estados Unidos hemos manejado ese problema de diferentes maneras y hasta ahora hemos podido reconocer que sí es un problema. La primera cosa es, hay varios estados que han hecho legislaciones que pide que si hay un testimonio de alguien que ya está encarcelado, tiene que ser corroborado con testigos externos o con evidencia externa. Pero la realidad es que nuestro sistema judicial hasta ahora está viendo que la evidencia física es más confiable que los testimonios. Uno observa en los periódicos y los medios de comunicación cómo cada investigación parte para una persona con 5, 7, 8 tipos penales. Ese es el primer instrumento de atemorizar a la gente, a sabiendas de que de eso van a terminar en conclusión 1 o 2 tipos, pero cuando a uno le hacen la sumatoria de las penas que conllevan esas 7 o 5 imputaciones, es la primera manera de que las rodillas empiecen a temblar. Entonces, en conocimiento de los operadores, de lo que es la estructura, es que empiezan a manejar la psiquis del investigado para decirle que si no tiene, o si no habla, o si no acuerda, o si no se allana a cargos o a un principio de oportunidad, se vería abocado a una pena altísima. Posteriormente a eso, entonces empiezan a hacer lo que es la manipulación de esos instrumentos
para conducir los testimonios hacia los resultados que quiera entregar el ente investigador, el operador o el ente de control. Si una persona está hablando, siempre van a haber unas circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen que coincidir las tres. Nosotros, a través de la investigación criminal o de las ciencias forenses o de apoyo, identificamos si las tres circunstancias de modo, tiempo y lugar están acordes a la realidad o no. Generalmente los testigos coinciden en una o en dos, pero no en las tres. Y a través de la investigación podemos determinar cuál está mintiendo o cuál no. Gracias a los avances tecnológicos que tenemos, la utilización de los equipos de cómputo, de los equipos celulares, del internet, del mail, de los chats, nosotros podemos identificar dónde se encuentra una persona, dónde no se encuentra, y podemos identificar si está diciendo la verdad o no. Podemos encontrar varias. Una, la más clásica, sería la psicopatía, que es cuando una persona no tiene emociones frente a lo que hace, pero tampoco tiene sentimientos de culpa. Y esas personas generalmente intencionalmente utilizan la manipulación y la mentira frente a los relatos que ellos viven. A eso se le ha llamado en psicología del testimonio la información post-evento o información post-suceso. Esa información, lo que dice es toda la información que llega después de que yo he vivido una experiencia va a tener un efecto sobre el recuerdo. El delito de falso testimonio tiene como características la violación al deber de veracidad, lo que implica una verdadera obstrucción a la buena marcha de la administración de justicia, dado que el testigo afirma una falsedad, él expone una versión imaginativa o diferente de la realidad. En Colombia, por ejemplo, no hay un tipo penal que sancione a las partes o sujetos procesales, entiéndase, fiscal, entiéndase, abogado defensor, entiéndase, abogado representante de víctimas, que a sabiendas de que tiene testigos mentirosos decide presentarlos. Hay que hacer una gran diferencia entre la persona que presenta un testigo que sabe que es mentiroso y la persona que fabrica la mentira, el empresario del falso testimonio. Estas dos personas deben ser castigadas. Hoy en Colombia, si a mucho, existe una falta disciplinaria. Si echamos mano, como lo hacemos en la línea de investigación del derecho comparado, encontraremos cómo en otros países, suramericanos incluso, se castiga a la persona que presenta este falso testigo sin fabricar la mentira, porque el empresario del falso testigo también debe ser sancionado, también debe ser perseguido y también debe ser combatido. A veces si un testimonio es muy bueno para creer, suele serlo. Y muy importante, es un crimen dar un falso testimonio a la policía. La gente que da falsa información debe ser sentenciada apropiadamente para que la otra gente vea que hay una consecuencia de dar un falso testimonio. Esto tiene que ocurrir. Si podemos ver una sentencia de falso testimonio, la gente va a evitar hacerlo. Ya estamos sancionando ejemplarmente a estos testigos que han faltado a ese deber constitucional. Ya estamos sancionando y empezando a investigar a esos servidores públicos que han desconocido la capacitación que les ha dicho, ustedes antes de darle credibilidad a un testimonio tienen que someterlo a la crítica. La falta de la profundización en la investigación soportada en ese sistema penal acusatorio por parte de los investigadores ha concluido o está llevando a que en Colombia no haya una verdadera justicia. Sé bien que en la unidad de falsos testigos, y creo que ustedes lo saben mucho mejor que yo, pues están caminando investigaciones importantes, y cuando las investigaciones involucran a un testigo y ese testigo es de cargo, con toda seguridad van a involucrar al fiscal que convocó a ese testigo y eso dará sus resultados. Indudablemente, está probado que existen fábricas, industrias de testigos, pero lo que es peor, existen empresarios que se dedican a esto de producir, crear falsos testigos. Son personas que están dispuestas a trabajar con quien los necesite para dar un falso testimonio, para jurar ante la justicia que vieron un hecho o que les consta una situación. Lo difícil, lo que tenemos que revisar no solo es a ese sujeto que se presta para el falso testimonio, sino que parte de esos empresarios son funcionarios. Lo de falsos testigos sí es un hecho evidente, no se necesita ni siquiera investigar a fondo para saber
que en muchísimos casos se presentan testigos falsos. Entonces se sabe que hubo un grupo de personas, ¿no?, de un perfil criminal determinado que en un momento dado, para efectos de ganar beneficios, les parece que se hubieran puesto de acuerdo para estar imputándole conductas determinadas a personalidades que podían ser susceptibles de chantaje, de extorsión. Hay testigos que vienen a faltar a la verdad, pero todo está en la capacitación que están recibiendo nuestros funcionarios para ser rigurosos en el análisis crítico, para establecer la credibilidad de esos relatos que dan estas personas que vienen a ser testigos. Bien, es claro y evidente que dentro de nuestro país y más dentro de la justicia tenemos muchos falsos testigos, muchas personas que a través de relatos de hechos mienten no solo a la justicia sino a la comunidad en general para obtener ciertos beneficios o para simplemente generar un escarnio público de alguna persona. Ese pequeño grupo de testigos que faltan a esa presunción de credibilidad, que faltan a ese deber de imparcialidad y neutralidad en su testimonio, pues con las reglas que se le han impartido, con los principios que le han impartido, deben detectarlos. Y eso nos lleva a un mensaje que tienen todos los fiscales y todo el equipo de un fiscal, y es que todo testimonio debe verificarse lo que indica. La verificación del testimonio es lo que le da la fuerza o lo que le disminuye y le desvanece y le mina la fuerza. Nadie seguramente medita lo importante que es la inocencia para un inocente. Las mentiras en los procesos judiciales preocupan, no solo porque se afecta a una persona, a un grupo familiar, no solo porque se afecta a la justicia, sino también porque son herramientas eficaces y perversas para combatir incluso en el escenario político. Digamos que los seres humanos son proclives a mentir por intereses. Intereses que tienen que ver con odios, pasiones, amores, intereses económicos, intereses políticos, de distinta manera. Eso es connatural al ser humano, pero eso es controlado mediante algo que en derecho penal se llama la sana crítica. Digamos que el fenómeno siempre ha existido, pero en unos términos moderados que eran objeto de la sana crítica. Los falsos testigos son un obstáculo para la aplicación de justicia. Pretenden desviar la justicia, pretenden hacerle daño a la persona que han escogido para ser objeto de su falsedad, pero también para burlarse del Estado, porque desvían la atención de los investigadores, le están mintiendo al Estado, le están mintiendo al país. Pero resulta que en Colombia hemos tenido el problema de que la Fiscalía desafortunadamente no busca la verdad. En el caso del juzgamiento de los congresistas es muy difícil, porque quien lo acusa a usted de haber cometido un delito es el mismo que lo juzga. Los ciudadanos debemos colaborar con la Administración de Justicia en la obligación de rendir declaración sobre los hechos, objeto de investigación o de litigio, de los que tenga conocimiento de forma directa. Es así como será sancionado si declara en falso o se niega a rendir testimonio. Pienso que los medios cumplen una función muy importante en el sentido de que sobre todos estos temas es necesario informar. Pero muchas veces los medios, consciente o inconscientemente, cumplen una función que es completamente reprochable, y es sustituir a los jueces en sus fallos, anticipar fallos, criticar fallos cuyos fundamentos no se conocen, clamar por una condena cuando la condena no se produjo, o por una absolución cuando la absolución fue otra, sin tener los elementos de juicio que tiene el juez, ese sí, en su conocimiento. Llevo casi 3 décadas dedicadas al ejercicio del periodismo judicial y evidentemente siempre han existido falsos testigos. Los testigos son más bien el producto de las coyunturas informativas y judiciales. Pues yo creo que la justicia ha tenido unos notables avances, sobre todo después de la creación de la Fiscalía en 1991, pero en el tema particular
de los testigos sigue teniendo muchas falencias. Lo que pasa es que el testimonio en sí mismo, por lo menos para nosotros periodísticamente, no es nada. Es simplemente una versión, algo que alguien cuenta y que no puede darse como real en sí mismo, en la medida en que no tenga hechos probatorios que permitan documentar esto es verdad o no. Es muy fácil, nosotros los testigos falsos que hemos desenmascarado lo hemos hecho porque no le coinciden las fechas, porque no le coinciden los lugares, porque no coinciden los tiempos, porque finalmente son falsos testimonios, pero además de eso están mal elaborados. Y también me preocupa que eso se ha convertido en un elemento que puede afectar no solamente a grandes personalidades, sino a cualquier ciudadano en el común. Alguien mañana inventa una historia y por solo ganar beneficios ante la justicia acusa a alguien, a cualquier ciudadano, y eso lo que hace es que enreda la sinceridad que puede tener la justicia, la transparencia que puede tener la justicia, y ha envuelto a la justicia en una cantidad de procesos que lo que hacen es desgastar el sistema, desgastar la posibilidad de que la justicia realmente sea eficiente y le hace perder credibilidad. Entonces hoy lo asusta uno mucho cuando se generan una serie de acusaciones, porque uno dice, ¿será que esto es verdad o es otro proceso de falso testigo? Y eso lo que genera también desde el punto de vista periodístico un cierto temor de encontrar que uno puede atreverse a señalar una información citando una fuente que al final esa fuente termina siendo falsa. Eso para nosotros a nivel también de periodismo es un riesgo muy grande porque está en juego una cosa, la verdad. Está en juego el rigor periodístico, está en juego la credibilidad y esas son cosas que no se pueden negociar. Por eso es que la prensa colombiana, ante un hecho tan aberrante, ante una realidad como esta, es decir, ante el hecho de que ya es cierto, evidente y demostrado la gravedad de los falsos testimonios, la prensa lo que tiene es, primero, multiplicar sus precauciones. Toda verificación es poca en esa materia. La prensa no puede hacer el papel de idiota útil en estos casos. En ninguno, pero en estos es peor, porque va de por medio la libertad, va de por medio la justicia. Claro que yo creo en la justicia, primero que todo soy abogada de formación, en segundo lugar creo en la institucionalidad del país, creo en el Estado de Derecho, me afecta muchísimo que no haya celeridad, que muchas veces hay celeridad para condenar y no para absolver. Lo que hay que hacer, repito, es, a mi manera de ver, reformar la justicia en favor del ciudadano. Eso implica, por ejemplo, disminuirle poder a la Fiscalía, tiene demasiado poder. Y de la concentración de poder al abuso no hay sino un paso. Me corresponde a mí, como fiscal general de la Nación, y en nombre y representación de la institución del Estado, pedir perdón por la revictimización a la que fue sometido Sigifredo López. Mi petición de perdón la hago extensiva a su esposa Silvia, a sus hijos Lucas Guillermo y Sergio Alejandro, y a su madre, doña Nelly Tobón, por el dolor que han sufrido. Esperemos que este cartel de falsos testigos y que esta práctica tan usual en nuestro país para buscar prebendas se acabe muy pronto y que, como siempre hemos esperado, la justicia en Colombia brille siempre, que es lo que todos anhelamos. Sea lo primero agradecer a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo para leer este texto, que es producto de una investigación científica. Se ha contado para ello con profesores, con la institución, entiéndase la institución, la Fiscalía General de la Nación, con peritos, con psicólogos, con la más alta formación y además con elementos como entrevistas de empresas y encuestas certificadas para establecer qué está pasando en Colombia con los falsos testigos que engañan a la justicia o el llamado cartel de falsos testigos que reconoció la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual se creó un grupo especializado para combatir este mal que afecta a la justicia.